La convención se celebró en Degania, madre de los kibutzim, el asentamiento que Gordon había ayudado a construir y donde sería enterrado aquel mismo año. Las sesiones a que asistí versaron principalmente sobre temas que afectaban de un modo directo al futuro del kibutz como tal. Supongo que a un extraño le podría haber parecido sorprendente, incluso falto de realismo considerando el momento, que un grupo de adultos inteligentes pasaran varios días dedicados a un intenso examen de las dimensiones óptimas que debería alcanzar un kibutz, o la frecuencia con que las madres debían visitar durante el día a sus hijos en la guardería comunal, o la mejor forma de practicar una selección entre los aspirantes a ingresar en el kibutz. Después de todo, entonces solo había un puñado de kibutzim en Palestina y el número total de sus miembros no pasaba de unos cuantos centenares. El país acababa de sufrir graves disturbios antijudíos y, en cualquier caso, no estaba muy clara la situación legal de sus ya más de 83.000 judíos. Formaban cerca del 11% de la población en 1922. También podría haberse preguntado la finalidad de aquellos largos y prolijos debates que se prolongaban hasta altas horas de la noche durante toda la semana. Me parece vernos todavía, sentados en torno a una humeante lámpara de queroseno, concentrado todo nuestro ser en algún aspecto todavía teórico de la vida del kibutz, tratando de resolver intrincados problemas, muchos de los cuales no se habían planteado aún. Por otra parte, la cuestión de qué es realista y qué no lo es depende grandemente, en último término, de quién formula la definición. El hecho es que ninguno de los presentes en aquella reunión, que trabajaban todo el día en lo que ahora se considerarían condiciones intolerables y repartían las noches entre montar guardias y construir complicados argumentos ideológicos, albergaba la menor duda de que todos ellos estaban echando los cimientos de una sociedad ideal en el alba de un gran experimento en la historia judía. Y desde luego, tenían razón. Aquella semana estuve en Degania con muchas de las personalidades más importantes del movimiento laborista del Yishuv, no solo con Ben Gurion y Ben Zvi, a quienes ya había conocido en Milwaukee, sino también con otras personas extraordinarias que se convertirían más tarde en colegas y amigos íntimos míos. Hombres como Abraham Hartzfeld, Yitzhak Tabenkin, Levi Eshkol, Berl Katznelson, Salman Rubashov, Shazar y David Remes, por citar solo unos cuantos. Estaría íntimamente asociada con todos ellos en los turbulentos años que se avecinaban, pero entonces en Degania me limitaba a escuchar sus discursos y beber palabras sin atreverme apenas a hablar con ninguno de ellos. Regresé a Merhavia, excitada, inspirada y sin poder esperar para contarle a Morris todo lo que había dicho y hecho. En aquellos años empecé también a ver parte del país. Cuando la señora Philip Snowden, casada con uno de los principales dirigentes del Partido Laborista Británico y destacada figura política por derecho propio, visitó Palestina, necesitaba un guía de habla inglesa que le acompañara y el movimiento laborista me llamó a Tel Aviv y me pidió que colaborase. ¿Tendría que perder el tiempo viajando por el país con alguien?, pregunté furiosa. Pero al final se impuso la disciplina del partido y accedí, aunque no mansamente. Después me alegré de haber ido. En aquel viaje vi por primera vez un campamento beduino y la señora Snowden y yo, sentadas en el suelo, consumimos una inmensa comida de cordero, arroz y pita, para la que nuestros anfitriones árabes tuvieron la atención de proporcionarnos unas cucharas, porque el horror se retrató en mi rostro ante la idea de comer con las manos como lo estaban haciendo todos los demás. La señora Snowden debió divertirse también bastante, porque en lo sucesivo se me pidió con frecuencia que enseñara nuestras instalaciones a personas importantes que nos visitaban, aunque nunca me acostumbré a hacerlo durante las horas de trabajo.
Pero la vida suele complicarse precisamente cuando más sencilla parece ser. Morris no solo se encontraba a disgusto en Merhavia, sino que estaba también enfermo. El clima, los repetidos ataques de malaria, la comida, el trabajo agotador en los campos, todo era demasiado duro para él. Aunque estaba realizando un esfuerzo enorme en atención a mí, iba quedando cada vez más claro que algún día tendríamos que abandonar el kibutz, al menos hasta que él recobrase su vigor. Ese día llegó mucho antes de lo que yo me lo esperaba. Llevábamos entonces en Merhavia unos 2 años y medio y Morris estaba enfermo desde hacía varias semanas. Una tarde el doctor me informó con grave expresión que no podíamos permanecer allí más tiempo a menos que quisiera que Morris contrajera una enfermedad crónica. Debíamos marcharnos de Merhavia lo antes posible. En los muchos años que han transcurrido desde entonces me he preguntado con frecuencia si Morris se habría adaptado mejor al kibutz, tanto física como emocionalmente, si yo hubiera sido más atenta, si hubiera pasado más tiempo con él y no me hubiera comprometido tanto con el grupo como un todo. Pero nunca se me había ocurrido que permaneciendo en la cocina hasta altas horas de la noche, preparando bocadillos para los muchachos cuando salían de guardia, o siguiendo aquel curso de avicultura, o pasando tanto tiempo hablando y cantando con otras personas, estaba privando de algo a Morris. Si hubiera reflexionado lo suficiente sobre nuestro matrimonio, o me hubiera preocupado lo suficiente por él, habría comprendido naturalmente que Morris estaba luchando sin ninguna ayuda por acostumbrarse a una forma de vida que era inmensamente dura para él. Existía también un importante y concreto desacuerdo permanente entre nosotros. Yo sentía grandes deseos de tener un hijo, pero Morris se oponía terminantemente a los métodos de educación colectivas del kibutz. Así como quería a su mujer para él solo, así también quería que nosotros educáramos a nuestros propios hijos tal como él y yo lo creyéramos adecuado, sin someter todo y cada uno de los detalles de su vida al examen y aprobación o desaprobación de un comité, y finalmente de todo el kibutz. Y se negó a tener hijos, a menos que nos fuéramos de Merhavia. Tal vez hubiera cambiado de opinión con el tiempo, pero su salud era tan mala que evidentemente teníamos que marcharnos de todos modos. Así pues hicimos de nuevo las maletas, por tercera vez en 3 años, y nos despedimos de todos. Me producía un gran dolor abandonar el kibutz, pero me consolé llorosamente a mí misma con la esperanza de que volveríamos pronto, que Morris recuperaría rápidamente su salud, que tendríamos un hijo y que mejorarían las relaciones entre nosotros, que se habían deteriorado tanto. Me dije que si sucedía todo esto, abandonar el kibutz era un precio barato a pagar por ello. Desgraciadamente, las cosas no resultaron así. Durante una semana nos hospedamos en Tel Aviv. Shammai había llegado a Palestina y la familia se había mudado a una casa nueva con cuarto de baño. Sheina estaba ganando un sueldo bastante bueno y Shammai acabó colocándose como director comercial en una cooperativa no muy próspera de fabricación de calzado. Pero tenían un hogar y ganaban dinero suficiente para vivir. En conjunto, su situación era envidiable comparada con la nuestra. Por una u otra causa, no podíamos encontrar un lugar para nosotros en Tel Aviv. Yo me coloqué de cajera en el Departamento de Construcción y Obras Públicas del Histadrut, que pasaría más tarde a denominarse Solel Boneg, recientemente fundado, y Morris trataba de recobrar la salud, pero no podíamos establecernos adecuadamente. Yo echaba de menos el kibutz, más aún de lo que había imaginado, y Morris estaba siendo bombardeado por cartas de su madre y sus hermanas, implorándole que regresase a los Estados Unidos y ofreciéndole pagarle el viaje. Yo sabía que no me abandonaría a mí ni al país, pero los dos nos sentíamos muy inquietos y deprimidos. Comparada con los amplios espacios de Dios del Emek, Tel Aviv parecía insoportablemente pequeña, ruidosa y abarrotada.
Morris tardó mucho tiempo en poder levantarse de nuevo y librarse de los efectos secundarios de sus largos meses de enfermedad, y yo me sentía perdida y desorientada, lejos de Merjavia, y como si estuviéramos condenados a ser transeúntes perpetuos. Echaba de menos el calor de las amistades que habíamos hecho en el kibutz y la sensación de plenitud que me había dado mi trabajo allí. No podía por menos de preguntarme si habían desaparecido para siempre mis habituales energía y optimismo, y qué sería de nosotros. También, aunque ninguno de los dos dijo nada, creo que muy probablemente nos echábamos uno a otro la culpa de la situación en que nos encontrábamos. Después de todo, si Morris había ido a Merjavia, era principalmente por causa mía, y yo había tenido que marcharme de allí por causa del fracaso de Morris. Quizás si nos hubiéramos manifestado abiertamente nuestros mutuos reproches, hubiera sido mucho mejor para nosotros, pero no lo hicimos. En lugar de ello, permanecíamos los dos desorientados e irritables la mayor parte del tiempo. En aquellas circunstancias, era natural que al encontrarme un día con David Remés, a quien había conocido en Degania, y preguntarme él si Morris y yo estaríamos dispuestos a trabajar en la oficina del Sol el Bone en Jerusalén, los dos aprovecháramos encantados la oportunidad de abandonar Tel Aviv. Pensamos que quizá el vigorizante aire de las montañas nos hiciera volver a la vida en Jerusalén y todo marchará bien. Me pareció un presagio espectacularmente bueno cuando la víspera misma de nuestra salida de Tel Aviv supe que estaba embarazada. Aquel otoño, el 23 de noviembre, nació en Jerusalén nuestro hijo Menahem. Era una criatura preciosa y llena de salud, y Morris y yo nos sentíamos encantados de ser padres. Nos pasábamos horas enteras mirando al niño y hablando de su futuro. Pero yo no había vencido aún mi nostalgia de Merjavia, y cuando Menahem cumplió 6 meses, volví con él al kibutz una temporada. Pensaba que, volviendo allí, podría encontrarme de nuevo a mí misma, pero naturalmente las cosas nunca son tan sencillas. Yo no podía establecerme allí sin Morris, y ya no me hacía ilusiones. Estaba claro que ni él ni yo regresaríamos nunca a Merjavia. Era preciso tomar una decisión en un sentido u otro, y me correspondía a mí tomarla. Para decirlo llanamente y sin rodeos, tenía que decidir qué era primero, mi deber para con mi marido, mi hogar y mi hijo, o la clase de vida que deseaba. No por primera vez, y desde luego tampoco por última, comprendí que en un conflicto entre mi deber y mis más íntimos deseos, tenía prioridad mi deber. No existía en realidad más alternativa que dejar de suspirar por una forma de vida que no podía ser para mí. Así que regresé a Jerusalén, no sin ciertos presentimientos, pero resuelta a comenzar de nuevo. Después de todo, yo era una mujer muy afortunada. Estaba casada con el hombre al que yo amaba. Cierto que no era un hombre hecho para la vida comunal o el trabajo manual, pero quería seguir siendo su esposa y hacerlo feliz, en la medida que pudiese. Y pensaba que si lo intentaba con ahínco, lo conseguiría, especialmente ahora que compartíamos un hijo.